A continuación, RTVC Noticias, emisión central. Familia, no contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. RTVC Noticias, emisión central. Atención, 4 heridos en la Universidad Nacional por manipulación de explosivos. Esta tarde estuvo complicada en materia de protestas en Bogotá. ¿Cuál es el reporte, Sergio Grandas? Hola Mateo, muy buenas noches. Así es, pues estuvo por cerca de 3 horas manifestantes, en este caso hombres encapuchados enfrentándose con la policía en este punto de la calle 26 con carrera 42 frente al ingreso, uno de los ingresos de la Universidad Nacional. Ha indicado la Rectoría de Bogotá que personas que se identificaron como integrantes de grupos armados ingresaron a uno de los edificios de la Facultad de Ciencias Humanas y manipularon explosivos al interior de una de las aulas de esta institución educativa. Sin embargo, más adelante les tendremos más detalles. Los invitamos a esta hora a conocer los titulares en RTVC Noticias. Marchas en Bogotá. Algunos se anticiparon a la jornada citada para mañana y esta tarde el retorno a casa fue complicado para miles de personas. Les mostramos el panorama en las regiones, donde también están citadas manifestaciones a un año del paro nacional. En Neiva, la policía capturó a 8 personas de la llamada primera línea. Los acusan de vandalismo. Hoy continuó la audiencia de la JEP con exmilitares acusados de falsos positivos. El oficial de más alto rango vinculado lloró y reconoció omisión. Presidente Duque reaccionó a los testimonios de militares. Dice que quienes mancharon el uniforme deben contar toda la verdad. Extensa audiencia en el caso Uribe, que está en instancia definitiva. Jueza cuestionó a la Fiscalía y le da credibilidad a hipótesis de soborno. Otra vez se movió la fecha para la entrega de las turbinas de Hidroituango. Atención, padres de familia. Desde el 15 de mayo, chao tapabocas en los colegios. Les explicamos. Colombia, mi elección 2022. Tenemos las reacciones tras la unión de liberales a la campaña Gutiérrez. Y en momentos, la corrección a Petro y la invitación de Barreras. A no dar papaya este 28. Ni siquiera salir. Y Colombia, mi elección 2022 es regiones. Mañana gran cubrimiento en Convergencia desde el eje cafetero. Pliego de cargos de la superindustria a Bavaria por supuestamente impedir la entrada de competidores. Informe especial. La seguridad en el transporte escolar. Preguntamos a autoridades y expertos a 18 años del terrible accidente del Agustiniano Norte en Bogotá. Guerra de Ucrania. Rusia cortó el suministro de gas a Bulgaria y Polonia. Y sigue la consternación en México por el feminicidio de Devani, la joven abandonada por sus amigas que se subió a un Uber y apareció muerta. En oportunidades, cursos virtuales sobre ciencia de datos. Y en deportes, Luis Díaz titular en el triunfo de Liverpool y doblete de Muriel en la Serie A de Italia. Egan está listo, recibió la alta médica para competir, ahora depende del equipo. Y volvemos a conectarnos con la Feria del Libro de Bogotá. Esta vez hablamos con Dago García sobre su nueva novela. Buenas noches. Complicado regreso a casa para miles de personas en Bogotá. Cientos de manifestantes se anticiparon a la jornada citada para mañana y esta tarde hubo concentraciones y marchas. Las autoridades anunciaron un complejo operativo en medio de la convocatoria. Sergio Grandas, volvemos con usted. Mateo, pues ya hablábamos al inicio de esta emisión de la situación de orden público que se vivió frente a la Universidad Nacional, pero adicionalmente hubo manifestaciones, movilizaciones en la carrera séptima desde el Parque Nacional hasta la calle 116. Integrantes de las comunidades indígenas realizaron una movilización por este importante corredor de la capital del país, generando también caos en la movilidad en la carrera séptima, adicionalmente a los desvíos por parte de Transmilenio en la calle 26 frente a la Universidad Nacional. Ha indicado la policía que mañana habrá 4.050 uniformados para garantizar las movilizaciones que se tienen previstas
con motivo al 28 de abril, el primer año del paro nacional. En este caso se prevén manifestaciones en cerca de 20 puntos. A continuación le entregamos más información sobre estos lugares en donde habrá concentraciones. Las marchas autorizadas serán realizadas mañana y el 1 de mayo. Además, habrá reuniones en diferentes puntos. Universidades como la Pedagógica, como la Nacional. Las concentraciones comenzarán desde las 8 de la mañana. En Suba, en el Parque Pórtico, en la calle 145 con carrera 100A a las 8 de la mañana. En la Candelaria, el punto será la Plaza de Bolívar y comenzará a las 8 de la mañana. En Kennedy comenzarán desde el Monumento de Banderas y el Portal Américas será a las 10 de la mañana. En Santa Fe iniciarán en el Parque Nacional a las 11 de la mañana. A la 1 de la tarde en Teusaquillo, la entrada de la calle 26 de la Universidad Nacional será el punto de encuentro. Y finalmente en Ciudad Bolívar, los recorridos comenzarán a las 2 de la tarde en la Universidad Distrital. Un equipo de más de 4.000 policías de distintas capacidades que van a estar acompañando las distintas actividades. La jornada tendrá el acompañamiento de gestores de convivencia, la Secretaría de Gobierno y de funcionarios de la Defensoría del Pueblo. Esta tarde se llevó a cabo en Neiva un consejo de seguridad que se ocupó de las manifestaciones programadas para mañana. El director de la policía reportó 8 capturas de personas que habrían participado en hechos vandálicos. El general Jorge Luis Vargas informó en horas de la tarde que fueron capturados 8 presuntos integrantes de la primera línea en el centro del país. Estas capturas que se produjeron aquí en Neiva son parte de un trabajo de investigación con elementos materiales de prueba, evidencia física por varios meses. Y aseguró que en este momento se llevan a cabo otras operaciones. Hoy en el país se están produciendo actividades operacionales iguales a las de Neiva, que tienen que ver con personas relacionadas a esas denominadas líneas. El alto oficial reiteró el compromiso de la institución para garantizar la manifestación pública y pacífica. Le pedimos a todas las organizaciones sociales, tal como lo indica la Constitución, que se realicen de manera pública, pero especialmente pacífica. En el último año han sido capturados 280 integrantes de la primera línea, producto de 59 operaciones y 84 investigaciones. Y se llevó a cabo la segunda jornada de audiencia de reconocimiento de falsos positivos convocada por la JEP. Hoy los exmilitares continuaron narrando cómo cometieron los crímenes. Uno de los que intervino fue el oficial de más alto rango involucrado, el general en retiro Paulino Coronado. El oficial de más alto rango vinculado a estos crímenes lloró y reconoció por omisión los asesinatos y pidió que nunca se repitan. ¡Qué grave calificación! ¡Qué cargos tan dolorosos moralmente para mí! Así sea por omisión, asumo esta responsabilidad jurídica. Los militares retirados continuaron con la narración de cómo cometieron los crímenes contra jóvenes civiles engañados y luego asesinados. Fueron combates ilegítimos. Fueron asesinatos a sangre fría. El coronel Rincón, sin entregar nombres, habló de, según él, quiénes son los responsables. Pero más allá de eso, era el desenlace de una política de seguridad democrática que para el momento y para la fecha del 2007 y 2008 se está viviendo a nivel nacional. Luchando por esa verdad. Las víctimas también tuvieron espacio hoy. Desde el dolor hablaron lo que para ellos es el perdón. Ustedes, para mí, todas son un peligro porque ustedes sabían lo que estaban haciendo y sabían que estaban matando gente inocente. Solamente Dios los va a perdonar porque yo no los perdono por lo que hicieron. Fueron 2 días en Ocaña Norte de Santander, escenario del primer caso y más emblemático de los llamados falsos positivos. ¿Por qué torturaban a las personas si las tenían para matarlas? ¿Por qué las torturaban? El presidente Iván Duque reaccionó a los testimonios entregados por militares a la JEP. Dijo que quienes mancharon el uniforme deben ahora contar toda la verdad. Al final de la conmemoración de los 80 años del Hospital San Ignacio, el jefe del Estado dijo que estos hechos estremecen y que hay que aplicarse el peso de la justicia. Todas las conductas individuales de miembros de la fuerza pública que deshonren el uniforme, que
pasen por encima de la Constitución y la ley deben ser rechazadas categóricamente. Enfatizó que lo más importante es decir la verdad. Yo he creído siempre en los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición. Y quien tenga esos delitos, que diga toda la verdad. Acotó que estos hechos generan rechazo e indignación. Y a esta hora continúa la audiencia de preclusión en el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez. La jueza ha cuestionado los argumentos de la Fiscalía. Cerca de 10 horas duró la intervención de la juez 28 de conocimiento. Una de sus posiciones más determinantes fue sobre la credibilidad del delito de soborno. Resulta claro para el despacho que sí existe una hipótesis posible acerca de la materialidad del delito de soborno en la actuación penal. Tanto la Fiscalía como la Corte tenían las mismas pruebas. La juez dijo que la conclusión fue diferente en cuanto a si Monsalve era paramilitar. Sí, pertenecí al bloque Metro Central Bolívar de la SAUC y estuve en Cali con los rastrojos. Hace pocos minutos la jueza dijo que la Fiscalía no demostró la tesis para pedir la preclusión. Empresas Públicas de Medellín confirmó que habrá retrasos en la entrada en operación de la primera turbina generadora de energía de Hidroituango. Comenzaría a funcionar el 20 de julio, pero nuevas obras obligarán el cambio de fecha. William Giraldo, representante de EPM, dio la noticia durante la sesión en la Asamblea de Antioquia. El atraso se debe a una reparación ocasionada por el agua del río Cauca en 2018. Porque nunca habíamos colocado virolas en la parte metálica con el embalse lleno. Eso hace que el embalse filtre hacia estos pozos y el agua no nos deja aplicar soldadura, por eso hemos tenido dificultades. Regresó la incertidumbre al proyecto, ya no iniciará la producción de energía a finales de julio, pero quedó claro que debe ser antes de que acabe el 2022. Uno levanta una piedra en Hidroituango y se encuentra otro problema, porque nos la dejaron muy dañada. Recuerden que fue un desastre monumental. Ya recuperamos 4.3 billones de pesos, esa plata se está gastando recuperando a Hidroituango y cuando la pongamos a funcionar, que va a ser este año, vamos a garantizar que por día Hidroituango va a generar $1 millón. Se espera la nueva fecha para la entrada en operación de la primera generadora de energía. La CAR de Cundinamarca advirtió que sigue en aumento el nivel del río Bogotá. Municipios como Gachancipá, Tocancipá y Cota activaron sus planes de emergencia. Panorama de las lluvias con los periodistas de la Radio Nacional. La gobernación de Cundinamarca reporta que ya son 300 las hectáreas de cultivos afectados en 85 de los 116 municipios del departamento por las fuertes lluvias que han azotado esta región del país. La gobernación adicionalmente ha indicado que se iniciará el censo de los campesinos afectados y con el Banco Agrario se postergará por 6 meses los cobros de los créditos que tienen los campesinos con esta entidad. En Medellín, un movimiento en masa de 6.000 metros cúbicos de tierra sobre la quebrada La Culebra tiene sin servicio de agua potable a los habitantes del corregimiento San Cristóbal. En norte de Santander, en el municipio del Zulia, 20 personas quedaron atrapadas ante la creciente de este río. Fue necesaria la intervención de los bomberos para acompañar el rescate de estos ciudadanos que se encontraban realizando labores de extracciones de material de este afluente. El Ministerio de Salud anunció que el tapabocas no será necesario en colegios y universidades desde el 15 de mayo. La medida regirá en los municipios que hayan logrado 70% de la población vacunada. Se ha tomado la decisión de eliminar el uso del tapabocas en espacios abiertos y cerrados de las escuelas, colegios y universidades de Colombia a partir del 15 de mayo. Con la medida se busca que los procesos de aprendizaje no resulten afectados. Sin embargo, el ministerio advierte que los niños tienen un alto riesgo de contagio de COVID-19 y enfermedades respiratorias. La cobertura de vacunación en niños ha sido baja. En Colombia, el 63,9% de los menores tiene una dosis y el 42,1% 2 dosis. Queremos hacer notar a los colombianos, a los maestros, a los padres de familia, que los niños siguen manteniendo un riesgo importante, de una evidencia que no podemos soslayar.
Desde el inicio de la pandemia, en el país han fallecido 358 niños, 549 han ingresado a la UCI y 3.191 han estado hospitalizados por COVID-19. Entre las capitales que han logrado este requisito de vacunación han sido Armenia, San Andrés, Ibagué, Bogotá, entre otras. Iniciamos Colombia, mi elección 2022 con la segunda parte de la película Liberal. Ayer les conté cómo el partido definió la decisión de unirse a Federico Gutiérrez. Pues hoy fue la reunión entre el candidato y el expresidente. Y también quedó claro quiénes son los rojos que tomaron distancia de esa decisión. La puja por llevarse el espaldarazo de los liberales tomó varias semanas hasta que el expresidente César Gaviria se decidió. Su destino, el equipo por Colombia. Yo creo que no vamos a tener diferencias mayores, tenemos muchas coincidencias en lo que hay que hacer y sobre todo estamos totalmente de acuerdo en que hay que dedicarse a la gente vulnerable. Y ese es un símbolo. Dos partidos que han sido opuestos en tantos temas ideológicamente y con tantas discusiones de fondo, encuentran en nuestra propuesta un punto común para que Colombia avance. Las reacciones de Gustavo Petro y Sergio Fajardo estuvieron dirigidas al expresidente Gaviria. Prefieren estar con los asesinos de Gaitán que con Gaitán. Yo les doy la bienvenida. Comenzó una rebelión liberal levantando la bandera de Alfonso López Pumarejo. Un día César Gaviria abrazado con Petro, son los mejores amigos, se alaban, se reconocen y después se tienen que insultar. Y después va para donde Fico y allá están entonces Cambio Radical, el Partido Conservador, el Partido Liberal, el Partido de la U, el Centro Democrático. Ya no hay más maquillaje para ponerle a Fico para representar el continuismo. Pero entre los liberales hay un grupo que hizo toldo aparte. Al menos 4 congresistas de los 50 electos anunciaron su apoyo a Gustavo Petro, como Juan Carlos Lozada y Olga González. Además, se sumaron al petrismo otros 10 que se quemaron en las pasadas elecciones o que no aspiraron. Y las campañas suelen sintonizarse con los temas del día. Los candidatos presidenciales reaccionaron a las declaraciones de los 10 exmilitares ante la JEP con reveladoras confesiones sobre los llamados falsos positivos. Federico Gutiérrez pidió que haya un castigo ejemplar para quienes perpetraron estos falsos positivos. Y tiene que existir el castigo más fuerte que sea permitido para estos sinvergüenzas que portando las armas del Estado y los uniformes del Estado asesinaron a jóvenes indefensos. Sergio Fajardo también se refirió a las declaraciones de exmilitares ante la JEP. Las confesiones que escuchamos ayer nos tienen que estremecer a todos nosotros en Colombia. Nosotros no nos merecemos ese país y tenemos que aprender de todo lo que nos ha pasado. Gustavo Petro, a través de un trino, también rechazó los hechos ocurridos en el Catatumbo. La política de seguridad basada en número de bajas y enemigo interno llevó a personas de fuerza pública a ser juzgadas por crimen de guerra. Cambiaré la doctrina de seguridad por una humana, donde el delito se vea en su complejidad de causas y los indicadores sean de vida. Rodolfo Hernández también reaccionó a las declaraciones de los exmilitares. Me duele mucho que se sepa cómo fueron los asesinatos cometidos por el ejército, pero nunca se toque al que dio la primera orden. Enrique Gómez lamentó todo lo narrado en la audiencia de la JEP. Yo confío que en el mando nunca dio esas órdenes, ni mucho menos el presidente Álvaro Uribe. John Milton Rodríguez, por su parte, pidió reivindicación para las víctimas. Las víctimas necesitan reivindicación, venga de donde venga la situación de responsabilidad. Ingrid Betancourt y Luis Pérez no se han pronunciado al respecto. Noticia porque el Consejo Nacional Electoral confirmó que el pacto histórico ganó la curul en la Cámara de Representantes de los Colombianos en el Exterior, más conocida como la Circunscripción Internacional de la Cámara Baja del Congreso. Quedó para la candidata del partido Pacto Histórico, Carmen Felisa Ramírez Boscán, con lo que Juan David Vélez, del Centro Democrático, perdió el escaño. Llegamos a momentos de reflexión. Ese fue el del senador Roy Barreras, quien hizo un llamado a los jóvenes y a la ciudadanía en general a no salir a las calles a marchar este 28 de abril.
yo invito a los jóvenes de Colombia, al pueblo colombiano, que tienen razón en su indignación por la brutalidad, por la represión, por la pobreza, a no dar papaya este 28, ni siquiera salir. La movilización eficaz es el 29, pero el 29 de mayo, a las urnas. Y otro momento de la campaña pasó en la campaña de Petro. En su visita a Honda, municipio de Tolima, el candidato fue corregido porque se equivocó en el nombre de la plaza en la que estaba dando su discurso. Veamos. Y esta estatua es de Alfonso López Pumarejo. Y esta plaza creo que se llama así, Alfonso López Pumarejo. Parque de las Américas, ahí esas son decisiones de la población misma, el presidente no se entromete en eso. Pero está Alfonso López Pumarejo aquí. Y este es un momento especial que viviremos mañana. En Colombia, mi elección 2022, somos el eje cafetero. Este jueves 28 de abril, desde Dos Quebradas, Risaralda, escucharemos las necesidades de la comunidad. El sistema de medios públicos RTBC llegará con la urna Mi Deseo por Colombia. Nuestros reportes serán además desde Quindío y Caldas. Colombia, mi elección 2022, conectados también con las regiones. Más noticias. La Superintendencia de Industria y Comercio le abrió una investigación a Bavaria porque la cervecera supuestamente no permite el crecimiento de otros productores. Bavaria habría abusado de algunas cláusulas de exclusividad. Según la Superintendencia de Industria y Comercio, otros productores de cerveza estarían perjudicados por la compañía. Nosotros como consumidores o las personas que quieran acceder a la cerveza, pues obviamente no tienen la posibilidad de más productos, mejores precios. La superintendencia recibió una queja de otros productores de cerveza que aseguraban que entre 2017 y 2020 ocurrieron los hechos que consideran una obstrucción, lo que generó la investigación. Los investigados se podrán ver abocados a multas de hasta 100.000 salarios mínimos por cada conducta y la persona natural investigada de hasta 2.000 salarios mínimos por la infracción del régimen de libre competencia. Los acuerdos de exclusividad no están prohibidos en Colombia, pero según la superintendencia, Bavaria habría cometido faltas al aprovechar su liderazgo en la venta del producto, por haber aumentado el número de acuerdos de exclusividad con cerca de 36.000 tenderos e impedir la sana competencia. El monto del programa Ingreso Solidario, que beneficia a más de 4 millones de hogares en Colombia, subirá de 380.000 a 400.000 pesos bimestrales. Se busca combatir las pobrezas extrema y monetaria. El anuncio fue hecho por el presidente Iván Duque, quien afirmó que esta iniciativa se da tras las cifras de reducción de la pobreza monetaria y extrema. En el pago que corresponde a mayo y junio del año 2022, el programa Ingreso Solidario subirá a 400.000 pesos. Puntualizó que esto es un apoyo adicional a las familias vulnerables. A partir del mes de julio, estaremos haciendo los pagos diferenciados en el programa de Ingreso Solidario. Anunció otras medidas. Si un hogar está compuesto por una persona y esta pertenece al grupo A de la clasificación del Sisbén, recibirá 420.000 pesos. Cabe destacar que si el hogar está compuesto por 2 o más personas que se encuentran en el grupo A de clasificación, el monto será de 435.000 pesos y si está en el B será de 420.000 pesos. Y volvemos con el tema que iniciamos la emisión. La convocatoria de marcha no es solo en Bogotá. Revisamos cómo se preparan las principales capitales para la jornada de este jueves. En Medellín se espera que a partir de las 10 de la mañana del 28 de abril comiencen a llegar las personas en 11 puntos de concentración para las movilizaciones. 3 de ellos, los más importantes, el Parque de las Luces, el Parque de los Deseos y el Centro Administrativo La Alpujarra. Por otra parte, el alcalde de la ciudad de Medellín declaró la alerta máxima de seguridad por posibles infiltraciones de grupos armados en medio de las manifestaciones. En el barrio Siloé, esto en el oeste de Cali, se tiene previsto realizar una velatón para recordar a todas las personas
personas que murieron durante el estallido social el año pasado. También se tiene previsto en el sector de Puerto Rellena, esto en el suroriente de Cali, una concentración masiva de jóvenes que hicieron parte de primera línea. Allí también se hará la instalación de una mesa de paz. Más de 1000 policías custodiarán las manifestaciones de mañana, que iniciarán a las 10 de la mañana aquí justo donde estamos, en el sector de la Puerta del Sol. Se movilizarán hacia el centro, precisamente en el sector del Palacio de Justicia, y de igual manera hacia las 2 y 3 de la tarde habrá más manifestaciones desde la UIS y en el sector del Parque San Pío. Hace 18 años el país vivió una tragedia sin precedentes. En Bogotá, una recicladora de asfalto cayó encima de una ruta escolar. 21 jóvenes estudiantes, niños del Colegio Agustiniano Norte, lamentablemente murieron. Pues hoy el tema de nuestro informe especial es rutas escolares, viaje de alto riesgo. En los próximos minutos vamos a ver. Primero, pondremos en contexto la tragedia de los 21 ángeles que nunca llegaron a casa. Segundo, en las últimas semanas se han presentado accidentes que ya dejan 6 menores de edad muertos en el país y más de 35 heridos. Y tercero, escucharemos a los expertos que aseguran que Colombia no está actualizada en temas de seguridad vial. Iniciamos. 21 niños que se transportaban en la ruta del colegio hacia sus casas no lograron sobrevivir ese 28 de abril del 2004. Las 21 familias que cada año reviven el dolor de saber que sus hijos ya no están. Para esa época estaba en construcción la troncal de Transmilenio de la avenida Suba. El conductor, que transportaba una máquina recicladora de asfalto de 40 toneladas, perdió el control del vehículo y la maquinaria cayó sobre el bus escolar. En 2004 esta avenida se adaptaba para el sistema Transmilenio y aquella estación, que se llamaría Los Pinos, terminó llamándose 21 Ángeles, en razón a una de las tragedias más dolorosas que ocurría el 18 de abril de 2004. Esto a muy poca distancia de acá, en el Cerro de la Virgen de los Altos de Suba. Como ángeles, no tienen nombre, no tienen edad, así lo hayan tenido alguna vez. En esta parte de Bogotá es inevitable el viaje a la memoria de ese día fatal. Yo venía atrás, yo venía como en el tercer bus. Ahí pararon los buses porque no dejaron pasar a nadie más. Eso fue algo que nos impactó a todos los colombianos y los bogotanos. Eso sí se tiene, eso uno lo lleva en la mente cuando pasa por acá. En la misma avenida, buses articulados bordean la misma curva donde hace 18 años una recicladora de asfalto perdió el control. La mente es como tan poderosa y el evento es tan duro que se revive casi segundo a segundo. Desde las 3:50 de la tarde del 28 de abril de 2004, el dolor y la partida definieron la vida para siempre. Busco un colegio que tiene rutas para que vayan más seguros, ¿no? Y la ironía de la vida es que eso no ocurre. Va en una ruta y en la ruta es donde fallecen los niños. Cualquier símbolo, señal o recuerdo nunca le alcanzarán a la memoria. Se trata de disminuir o de afrontar buscando qué pasó, cómo ocurrió, cómo fueron sus últimos minutos de él en el bus, ¿no? Tampoco cualquier reparación será suficiente. Los acuerdos indemnizatorios se lograron dentro del primer año aproximadamente y las sentencias judiciales se obtuvieron alrededor de unos 3-4 años posteriores al accidente. Otro sinsentido, donde el fin nunca podrá explicarse. Me genera consternación ver frecuentemente accidentes de transporte escolar. Los niños son recogidos en unos transportes que no reúnen el mínimo de condiciones, lo que hoy se ve, y son eventos muy parecidos que estamos muy expuestos a tragedias. Cada 28 de abril es un viaje en el tiempo. Lo trata de ser cada vez que se cruza por esta avenida rumbo a Suba. Así, quede poco del monumento a los 21 ángeles que se levantó
justo al frente de la tragedia. La frase inspiradora aparece muchas veces. Cuando una sociedad olvida, pierde su historia, creo que no tiene un futuro claro. Juan Camilo, Juan Pablo, Cristian, Juan Vicente, Jorge y otros tantos, con 6, 11, 14, 8 años, iniciaron temprano el vuelo eterno. Quizá no sea necesariamente una lección, una enseñanza o un acto de reflexión, pero 21 ángeles hacen ver la vida de otra manera. Este año, las autoridades del transporte han realizado 125 operativos en el país, a más de 1.700 vehículos de transporte especial escolar. Aún así, en las últimas semanas se han presentado accidentes en Santander, Boyacá, Cali y en Bogotá. El saldo es de 35 estudiantes heridos y 6 muertos. No será tan cotidiano como ver televisión, pero gran parte de este país tiene que ver con alguna ruta escolar. Que lo que llevamos son vidas humanas, es el tesoro más preciado de los papás que nos están entregando a nosotros sus vidas prácticamente. Aunque la costumbre no es garantía de la seguridad y las rutas a veces se salen de su rutina. A veces meten más niños de los que debería llevar por número de puestos la ruta. Yo veo mucha irresponsabilidad por muchos conductores, andan a exceso de velocidad, quieren ganar siempre la vida. Entre marzo y abril se presentaron al menos 7 accidentes que dejaron 35 heridos y 6 víctimas mortales, el más grave en Santander. La verdad es que solo sé que el bus se fue al abismo. Bogotá tampoco ha sido ajena a un peligro latente. Una ruta se volcó en la avenida con más circulación de transporte escolar. Se volcó en la autopista norte, que pues afortunadamente allá, que sabemos que es un corredor por donde pasan muchas rutas escolares, por donde van muchos niños. En Boyacá y Santander, nuevamente se estuvo cerca de la tragedia. Se llevan 5 personas, 5 menores de edad, lesionados. Según la Dirección de Tránsito, se han realizado 125 operativos a nivel nacional para revisar 1.700 rutas escolares. La Superintendencia de Transporte formuló cargos en contra de 8 empresas de transporte especial escolar por presuntamente prestar el servicio excediendo el cupo permitido, no tener la tarjeta de operación vigente. El margen entre la seguridad y el riesgo para transportar los seres más pequeños y queridos del hogar no deja de ser un tema en constante movimiento. Hablamos con las autoridades y con expertos que aseguran que Colombia tiene un retraso en seguridad vial de más de 40 años. La Superintendencia de Transporte abrió investigación este año a 8 empresas de transporte especial escolar. Buscan determinar si excedieron el cupo permitido, no tenían tarjeta de operación vigente y no llevaban monitora de ruta. Tan amplio como complejo. El diagnóstico no logra resolver del todo un tema que ya debería andar sobre ruedas. El servicio escolar en Colombia es un servicio seguro y las normas en Colombia son suficientes para que el servicio pueda ser seguro. Acá en el Centro de Gestión a Diario se reportan más de 500 eventos, donde no necesariamente involucran rutas escolares, entre otras cosas pues porque es un número bastante pequeño comparado con el resto del parque automotor. El Ministerio y la Superintendencia de Transporte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Policía reglamentan y regulan las rutas escolares en Colombia. Los accidentes de servicio escolar no son tan frecuentes, pero normalmente por involucrar niños generan una gran atención por parte de la sociedad. Bogotá cuenta con 2 corredores con prioridad para rutas escolares. A la fecha hemos revisado más de 2.500 vehículos en lo corrido de este año. La preocupación es que casi un 20% de estos vehículos salen de allí con una orden de comparendo y algunos de ellos son inmovilizados. Sin embargo, en Colombia la reglamentación se basa en los aspectos mecánicos de los vehículos. ¿Cómo se usa una silla? Porque de nada sirve la silla si uno no amarra bien a los niños. Eduardo Medina es un experto internacional en seguridad infantil, con énfasis en rutas escolares. En Colombia estamos literalmente en pañales con todo lo que tiene que ver con la seguridad vial escolar. Para Medina, la seguridad en las rutas va apenas por la mitad. Paso el cinturón por acá, cierro y esto se gradúa en altura. Estamos más o menos más de 40 años atrasados comparados quizás con Estados Unidos.
¿Por qué? Porque las rutas escolares no están diseñadas y no son específicas para transportar niños. Las medidas deberían ajustarse aún más a la realidad. Los niños necesitan un dispositivo de retención infantil vehicular, que son las sillas infantiles, los asientos elevadores para los niños más grandes, y hay otros dispositivos como chalecos que nos permiten llevar a los niños en cualquier vehículo, incluso en una ruta escolar. Es un tema muy complejo porque no existe una norma técnica colombiana, entonces tenemos que ir a normas internacionales. Sin puntos finales y un panorama diverso, es un asunto que se sigue manejando a diario. ¿Cuál es la forma más segura de ir al colegio? A pie. Pues a pesar de los esfuerzos, las autoridades no tienen cifras concretas en materia de accidentalidad de rutas escolares porque hacen parte del grupo catalogado como transporte especial. Nos vemos la próxima semana en otro informe especial. Continuamos con más información. Rusia inició su represalia contra Occidente cortando el suministro de gas a Bulgaria y a Polonia. El gigante energético Gazprom justificó la decisión en no haber recibido el pago en rublos, como se estipuló para los países que consideran hostiles. Los movimientos tácticos en una guerra no son exclusivos del campo de batalla. A Ucrania la volvieron uno hace 2 meses y el no dejarse someter impulsa acciones de quien la invade para presionar a quienes la ayudan a resistir. Más y mejores suministros militares para vencer a Rusia prometidos por Estados Unidos y otros aliados occidentales llevó al Kremlin a valerse de su exportación más esencial, el de gas, como palanca desafiante. Por no transar en rublos, Bulgaria y Polonia son los primeros afectados con el corte de ese suministro, gesto que Bruselas califica así. Hoy el Kremlin fracasó una vez más en su intento de sembrar división entre los Estados miembros. La era de los combustibles fósiles rusos en Europa está llegando a su fin. Europa avanza en cuestiones energéticas. Coyuntura que no exime a Ucrania del día a día que vive. 3 misiles de crucero rusos habrían sobrevolado simultáneamente 3 de sus centrales nucleares, entre ellas Zaporilla, justo cuando el equilibrio atómico del país fue discutido con autoridades mundiales en Kiev. Rusia no tiene derecho a convertir la energía nuclear en un arma y además no tiene derecho a chantajear al mundo con su uso. Rusia se repite a sí misma, enfoca su ofensiva en el este y sur de Ucrania y quienes aguantan nuevos ataques bajo la acería de Azovstal en Mariupol reciben apoyo desde la capital. Todos estos movimientos que sumen esta guerra en un callejón sin salida. En Monterrey, México, el hallazgo del cuerpo de Devani Escobar, la joven de 18 años que estaba desaparecida, generó conmoción y protestas. Su caso se convirtió en el símbolo contra la violencia que viven las mujeres en ese país. Devani Susana Escobar Basaldúa. Esta joven de apenas 18 años de edad desapareció en la noche del 8 al 9 de abril en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo en el estado de Nuevo León en México, más conocida como la autopista del terror por los casos de secuestros y desapariciones forzadas. El cuerpo de Devani fue encontrado en el fondo de la cisterna de agua de un motel y las pruebas forenses mostraron que la causa del deceso fue la contusión profunda de su cráneo. Sin embargo, esa versión oficial no aclaró diversas dudas e incógnitas que rodean el caso. Una de las partes que despertó más interrogantes desde el inicio fue esta foto en la que se ve a Devani en la noche de su desaparición, sola en medio de la carretera. La joven había salido de fiesta con 2 amigas que se fueron antes, pero según contó la familia de la joven, ellas llamaron a un contacto de confianza que trabaja con la aplicación de Didi para que la recogiera, pero el viaje no se realizó por la plataforma. La foto fue enviada por el taxista a las amigas de la joven. Según el padre de ella, el conductor habría hecho eso para mostrar que estaba en buen estado, pero al parecer se bajó del carro porque la estaban acosando sexualmente. La fiscalía tiene videos en su poder que demostrarían esto. El caso se volvió paradigmático por el aumento del número de mujeres desaparecidas que se ha registrado en Nuevo León. En lo que va del año van 327 desaparecidas en el estado, según cifras oficiales, y en México asesinan a 10 mujeres a diario. Por eso ha habido manifestaciones en el país y un masivo apoyo en redes a nivel global. Muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. Qué alegría saludarlos aquí desde la ciudad de Medellín. Pues les cuento que el Liverpool, el equipo de Luis Díaz, le ganó 2-0 al Villarreal en el partido de ida de la otra semifinal de la Champions League. ¿Cómo le fue al colombiano? Muy bien en los 80 minutos que jugó.
y el partido de vuelta será el 3 de mayo. Esperemos que Lucho Díaz siga teniendo una actuación brillante. El resultado da tranquilidad pero no confianza de clasificación asegurada. Díaz cumplió tácticamente y tuvo una oportunidad que resolvió a su favor el golero Jerónimo Rulli. El primer tanto llegó en el segundo tiempo. Henderson quiso enviar el centro que rebotó en el ecuatoriano Estupiñán. La pelota pasa sobre la humanidad de Rulli y adentro, 1-0. El segundo llegó casi que inmediatamente. Jugada de Salah con Mané. Anticipo a la salida de Rulli. Liverpool 2, Villarreal 0. Camino a los 81 minutos, Origi entró por Luis Díaz, que se llevó una calificación de 7,4 puntos. Ganó Liverpool y jugará por el cupo a la final en España el martes 3 de mayo. Y esta es una muy buena noticia para el ciclista colombiano Egan Bernal y por supuesto pues para todos los aficionados de este deporte, y es que ya tiene el alta médica de su médico Uriza y él dice que si su equipo lo requiere, él podría volver a competir a finales de mayo. Una noticia tan sorprendente como la misma recuperación del campeón. A partir del día 120 del accidente, creo que Egan puede volver a hacer torque, puede pararse en pedales y puede empezar a competir en forma. Egan reconoce que los médicos hicieron un gran trabajo. Tuve suerte de contar con muy buenos doctores en el momento de la cirugía. Y aunque vuelva a la carretera a finales de mayo, él mismo se da un año para estar en una vuelta grande. Claramente es muy complicado y tendré que trabajar muy fuerte durante este año para fortalecer mi cuerpo y que no venga ningún dolor. Aunque sea como actor de reparto. Seguramente estaré para al menos ser un buen gregario y ayudar. Creo que podría estar en ese nivel. Egan viajará este jueves a Europa a continuar su recuperación. Irá en compañía de su padre y de todo el equipo Ineos que ha estado con él en sus horas más difíciles. Rigoberto Urán y Sergio Higuita sufrieron caídas en la primera etapa del Tour de Romandía. Todo esto ocurrió cuando estaban ya a 13 kilómetros de la meta. El percance que involucró tanto al Toro de Urrao como al Monster Higuita, pues definitivamente fue un momento de bastante susto, pero afortunadamente están muy bien. La fracción terminó con victoria para Tune desde el Bahrein y el australiano Dennis del Jumbo Visma es el nuevo líder de la competencia. El mejor de los nuestros escarabajos es Einer Rubio, que se ubica en la casilla 34 de la general. Yo sé que preguntarles qué es esto así de la nada es muy difícil, así que les voy a dar otra pista y es escuchen esta canción. Y es que hay mentiras que sientan tan bien, que parecen verdades ocultas. Se llama Miénteme Bien y esa es la versión de Concha Huica. Y es que les quiero poner el siguiente caso hipotético. Imagínense que ustedes son felices, no tienen mucho dinero, pero son felices, viven bien, tienen una familia, se quieren mucho, tienen problemas como todos, pelean, hay gente que se enferma, cosas que pasan, pero en general son felices. Y de pronto tienen la posibilidad de escoger entre enterarse que todo eso es una mentira y darse cuenta y pues quedarse solos, o seguir en esa mentira hasta que se mueran. ¿Ustedes qué harían? Ese es el caso que propone Henrik Ibsen en El Pato Salvaje. Es una obra de teatro noruega en la que hay dos familias que son los Werle y los Ekdal. Resulta que los patriarcas de cada familia, o sea, los abuelos, hicieron un mal negocio. Uno terminó quebrado y pagando unos años en la cárcel y el otro quedó con toda la plata. Muchos años después se encuentran los hijos, después de mucho tiempo de no haberse visto, y descubren que el hijo del que quedó quebrado ha estado viviendo una vida falsa que de alguna manera orquestó el que sí quedó con plata. Esa es la historia y se llama El Pato Salvaje precisamente porque es una
analogía a eso, es una metáfora de eso. Cuando la gente va de cacería y le dispara a los patos cuando caen al agua no se hunden, sino quedan flotando, pero quedan con la cabeza escondida. De tal manera que se están envenenando, se están desangrando, se están envenenando por culpa del plomo, de lo que sea que tenga el disparo, pero no se dan cuenta, prefieren no verlo. Pues piensen ustedes. La invitación es entonces a que vayan a la Casa del Teatro Nacional y vean esta obra de teatro que va a estar todo el mes de mayo en dirección de Sandro Romero Rey. Y hay una cosa bien chévere y es que esto es teatro clásico, es teatro realista, es un poco pesado y difícil de entender, pero en la versión de Sandro hay una cosa muy interesante y es que él pone 2 micrófonos a los lados del escenario en los que uno puede escuchar en voz alta lo que piensan los personajes. Entonces, de alguna manera, esa atadura de cabos que le toca hacer a uno como espectador y que a veces es tan difícil en esos teatros europeos de 1885 como esta obra, se vuelve mucho más digerible, así que no se la pierdan. El precio del dólar subió 19 pesos con 66 centavos y cerró a 3.967 pesos con 29 centavos. El precio interno de la carga de café bajó 40.000 pesos y quedó en 2.030.000 pesos. A 3,9 billones de pesos asciende la cifra de la cartera morosa que reporta la DIAN. Corresponde a deudas por impuestos de 26.480 contribuyentes que no se han puesto al día con sus obligaciones con la entidad. 35,5% es el índice de confianza comercial de marzo de este año. Tuvo una caída de 1,9 puntos porcentuales en comparación con el mes anterior, según Fedesarrollo. Más información en nuestra emisión central. Una nueva condena contra Roger Pastor Mosquera, exgobernador encargado de Chocó, y la extinción de dominio a 24 bienes evaluados en 18.000 millones de pesos hacen parte del resumen informativo en un minuto. A 6 años y 10 meses de cárcel fue condenado Roger Pastor Mosquera, exgobernador encargado de Chocó, por autorizar el pago de cesantías a 42 docentes que no cumplían los requisitos de ley. El hecho ocurrió en julio de 2006. Fiscalía ocupó 24 bienes con fines de extinción de dominio en Putumayo, Valle del Cauca, Risaralda, Cauca y Caquetá, avaluados en cerca de 18.000 millones de pesos, que pertenecerían a los esposos Jesús Hugo López Díaz, alias Cabezo, y Arelis Galíndez. Al parecer se dedicaban al tráfico de estupefacientes. La Defensoría del Pueblo manifestó que de los 44 casos de trata de personas registrados en 2021, 15 de las víctimas eran mujeres venezolanas. La mayoría de los casos sucedieron en departamentos como Norte de Santander, Putumayo y Cauca. La Defensoría acompaña a 135 víctimas. 14 personas fueron capturadas con fines de extradición a Estados Unidos por narcotráfico. Según los investigadores, esas personas utilizaban empresas como fachada para el tráfico de drogas. ¿Y cómo es su relación con su suegra? Porque ese fue el tema en la audiencia general del Papa Francisco. El sumo pontífice les pidió a ellas tener cuidado con la lengua y a sus familias entenderlas y darles amor. En la Plaza de San Pedro en el Vaticano, hoy se habló de suegras. Francisco tocó el nervio más sensible en los vínculos que entretejen los matrimonios. Yo creo que cuando llegan, no sé, las mamás son como un poquito cerradas con uno, pues se les va a llevar el bebé, no sé. Tenía que tener al margen esa relación, era como no mezclar las cosas. Los primeros años fueron complicados porque siempre hay como una especie de actitud a la defensiva por parte de ellas. Y es que unir la vida con otra persona es unirla también con su entorno cercano. Y justamente ahí es donde el Papa pide verlas diferente. La suegra es un personaje mítico. No digo que pensemos que son el diablo, pero siempre se dice que son malas. Pero son la madre de tu marido, de tu mujer. Pensemos en ese sentimiento. Que la suegra entre más lejana mejor, no. Es madre, es anciana, pero te han dado todo, al menos hazlas felices, deja que lleven su vejez con felicidad. Y a ellas les pide mesurar el verbo, cuidar que no sea un látigo con el que castigan. A vosotros, suegras, os digo, tened cuidado con vuestras lenguas. Es uno de los pecados de las suegras, la lengua. Sin pretensiones, el eje de esta audiencia general es una de las más vigentes y más vivenciales, porque además fue una que pidió resignificar el contacto entre la juventud y la ancianidad como dos mundos que necesitan abrazarse.
En El Salvador, esta noche concluye el primer periodo del régimen de excepción que otorgó poderes a Nayib Bukele. Sin embargo, la medida continuará por una extensión. Más noticias del mundo a continuación. El exmarín estadounidense Trevor Reed, condenado a 9 años de prisión en Rusia por violencia, fue intercambiado hoy por un piloto ruso encarcelado en Estados Unidos desde 2010. Aunque este canje de prisioneros no tiene ningún impacto sobre las relaciones entre ambos países, el caso trajo a la memoria los intercambios de reos entre Washington y Moscú durante la Guerra Fría. Hoy se llevó a cabo el funeral de Madeleine Albright, la primera mujer que ocupó el más alto cargo diplomático en la historia de Estados Unidos. Al velorio asistió el presidente Joe Biden, así como los expresidentes Barack Obama y Bill Clinton. Biden calificó a Albright como una gigante de la diplomacia. Varios manifestantes le lanzaron tomates cherry al recién reelegido presidente de Francia, Emmanuel Macron, durante un desplazamiento del mandatario a un mercado cerca de París. Aunque no alcanzaron a golpearlo, el servicio de seguridad del jefe de Estado desplegó brevemente un paraguas para protegerlo. Hoy despegó otra misión de la NASA en una nave de SpaceX con destino a la Estación Espacial Internacional. Los estadounidenses Kiel Lindgren, Bob Hines y Jessica Watkins y la italiana Samantha Cristoforetti realizarán cientos de experimentos científicos, incluyendo la investigación en curso sobre el cultivo de plantas sin tierra en el espacio. Y llegamos a oportunidades. El ICETEX ofrece becas para que profesionales realicen cursos virtuales sobre ciencia de datos. Les contamos de qué se trata. En oportunidades para que profesionales realicen cursos virtuales sobre ciencia de datos aplicadas a políticas públicas, vaya a la página www.icetex.gov.co. Allí tendrá que ingresar sobre la opción becas. Luego dar clic sobre la pestaña becas para estudios en el exterior. Selecciona el ítem becas vigentes y escoge la convocatoria. Ojo, porque al ingresar encontrará las generalidades y requisitos para inscribirse, como ser colombiano, ser mayor de 22 años y menor de 65, tener un promedio mínimo de notas de pregrado de 3,7 a 5, contar con al menos un año de experiencia en temas relacionados con la formulación y gestión de políticas públicas y tener un dispositivo con acceso a Internet. Atentos, porque el curso será certificado por la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Recuerde que la convocatoria va hasta el 4 de agosto del 2022. Y muy importante, si quieres seguir informado 24/7, nos encuentra en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. Y seguimos con más información deportiva, con buenas noticias para los colombianos por el mundo. Hablamos de Luis Fernando Muriel, que hoy marcó doblete con su equipo el Atalanta ante el Torino. Ya el colombiano completa 8 tantos en esta liga. Ambos goles fueron de penal y ambos significaron el empate en diferentes momentos del partido. El primero sirvió para igualar a un tanto y el segundo, anotado, definió el empate a 4 goles. Atalanta marcha en la 8ª posición con 55 puntos, a 3 unidades del puesto para jugar la Europa League. Y ahora vamos con el resumen deportivo del día, que incluye a Giovanni Urshela, que sigue destacándose en el béisbol de las Grandes Ligas. También hablamos de básquet colombiano y del inicio del sudamericano que se disputa a los juveniles en Argentina. El colombiano Giovanni Urshela anotó la carrera del triunfo de su equipo Mellizos de Minnesota ante Tigres de Detroit. Un error en la defensiva de los felinos le permitió a Larnack y a Urshela anotar las 2 carreras, con la que Mellizos venció 5-4 a Tigres. En la Liga de Baloncesto de Colombia, el Team Cali logró su primer triunfo en el campeonato tras vencer a Tigrillos de Antioquia 89-75. Jainer Montaño fue el más destacado del partido con 24 puntos y 8 rebotes. Este jueves comienzan los Juegos Sudamericanos de la Juventud en Rosario, Argentina. Colombia tendrá 197 atletas que aspiran a conquistar 100 preseas en total para estar entre los 3 mejores países de los Juegos. Y esta noche volvemos a conectarnos otra vez con la Feria del Libro de Bogotá y tenemos un invitado que ha escrito muchas telenovelas, pero solo una novela. Se llama La Verdad de la Verdad, la está lanzando en esta feria. Les estoy hablando de Dago García, que es uno de los directores y guionistas más reconocidos de la televisión colombiana. Hoy estuvo hablando con nuestro duque de emisión, Jairo Patiño, y creo que nos contó por ahí detalles de cómo llega a esas historias tan buenas. Dago, gracias por aceptar esta entrevista. No, gracias a ustedes. ¿Cómo le fue con La Verdad sobre la Verdad? Usted, obviamente, su experiencia en audiovisual es vastísima, pero es la primera vez que hace una novela un poco en el formato más clásico de novela narrativa. ¿Cómo le fue?
Creo que me fue bien, creo que fue una experiencia reveladora. Creo que aprendí mucho, creo que descubrí mucho. ¿Qué no le puede faltar a una gran historia? Creo que siempre hay que tener un gran tema. Yo creo que las anécdotas, las acciones, los conflictos son válidos en la medida en que sirvan para que se hable de un gran tema, pero el gran tema que encontramos para hablar era la verdad y lo que está sucediendo con el concepto de verdad contemporáneamente. Eso explica un poco la periodista, el religioso y el político. Ahí están como los ejes de la verdad. Se me ocurre oyendo el Estado. Y la autoridad, ¿no? Y la autoridad del policía. Hoy en día se habla mucho de las narrativas, ¿no? De la importancia de las narrativas. Y si hay 4 narrativas que en el mundo contemporáneo están marcando la agenda pública, pues son la narrativa del poder, la narrativa del periodismo de los medios, la narrativa de la política y la narrativa de los medios, entonces, y del pensamiento religioso. Le voy a llevar un poco al asunto de la primera pregunta y es, ¿dónde están las historias? Usted hace una película cada año en diciembre muy exitosa, a otras más, la lista es muy larga. ¿Cómo sabe dónde hay una historia? ¿Dónde apareció esta novela, por ejemplo? Las ideas aparecen en la cabeza de forma caótica y yo creo que se le pasa a todo el mundo. Todo el mundo tiene ideas, todo el mundo piensa en ideas, a todo el mundo se le ocurren cosas y las cosas se ocurren en los lugares y las circunstancias más inesperadas. Hay un dicho que dice que la cabeza es la loca de la casa, o sea, uno no controla la imaginación. Entonces las ideas están surgiendo permanentemente y eso no es una cosa que exclusivamente le pase a los escritores o a los guionistas, pero los escritores y los guionistas tienen como una habilidad especial para descubrir en las historias si hay, por ejemplo, grandes conflictos, si hay en las historias grandes temas, si hay en las historias grandes personajes. Yo creo que fundamentalmente una buena historia debe tener alguno de estos 3 componentes, o un gran tema, o un gran conflicto, o un gran personaje. Si los tiene los 3, la sacaste del estadio, maestro. Un día, hace unos años, Millás decía, el escritor español, que las grandes relatos de estas nuevas generaciones van a aparecer, por ejemplo, en los videojuegos. Usted trabaja en la industria del entretenimiento y usted ahora se aventura con una novela. Me parece ahí una vaina como para encontrar algo, cuál fue el hallazgo o qué le dice toda esa relación de dispositivos para contar. Cuando se es escritor de televisión, básicamente, se desarrolla como cierto músculo creativo. O sea, el escritor de televisión escribe todos los días o escribe todos los días. El guión de televisión, el libreto, es la materia prima con el cual se pone en marcha absolutamente toda la industria y todo lo que está involucrado en él. Y si no hay guión, el desastre es total. Entonces, como que el escritor de televisión desarrolla metodologías, desarrolla trucos para todo el tiempo estar teniendo historias que contar. Pero también se pierden muchas cosas, ¿no? Se pierde, por ejemplo, el rigor en la descripción. Ahorita hablábamos antes de empezar la entrevista de cómo cuando escribes audiovisual, la imagen te resuelve el 80% de la descripción. En la literatura hay que describir porque el lector tiene palabras, no tiene imágenes y tiene que reconstruir la imagen a partir de las claves que le das en la descripción con palabras. Bueno, ¿y entonces qué? ¿Va a volver a estos fueros después de esta experiencia o qué? Pues claro, si la editorial me da la oportunidad, ahí les caigo, porque sí fue una gran experiencia y todavía creo que me queda mucho por aprender y qué bueno poder hacerlo de la mano. ¿Ya hay ideas para otra novela, Dago? ¿Sí? ¿Usted cuántas historias tiene al tiempo listas para contar? No sé, en este momento estoy trabajando en una obra de teatro que estreno en agosto. Estoy trabajando en una película, estoy trabajando en una serie para una plataforma y estoy trabajando en otro libro. Dago, muchas gracias por este ratico y por esta charla. Muchas gracias. Seguimos recorriendo el país con Colombia, mi elección. Los cucuteños y los barranqueños ya pidieron su deseo por Colombia. Vivamos como hermanos. Paz. Que haya trabajo para todo el mundo. Erradicar tanta pobreza. Ahora el turno es para Dos Quebradas, Risaralda, porque somos Eje Cafetero. Muy pronto llegaremos a otras regiones del país, porque todos queremos lo mejor para Colombia. ¿Cuál es tu deseo por Colombia? Busca las urnas ubicadas en tu región o ciudad y escribe tu deseo. O participa también utilizando el numeral Mi Deseo por Colombia y compártelo con todo el país. Colombia, mi elección 2022. www.colombiamieleccion.com. RTBC, Sistema de Medios Públicos. Ya sabes, mañana esa es nuestra cita en el Eje Cafetero con esta urna
maravillosa, Mi Deseo por Colombia. RTBC Noticias, conectados con el eje cafetero. Y hasta aquí nuestra emisión central a ustedes. Muchísimas gracias por informarse en esta noche con nosotros. Chao. RTBC Noticias, emisión central. Continúa viendo Señal Colombia. El siguiente espacio fue asignado por el Consejo Nacional Electoral, según la resolución número 1781 del 5 de abril de 2022. Garantizo ser el revolucionario de las grandes obras para Colombia. Colombia merece ser potencia mundial y salir del subdesarrollo en que se encuentra. Garantizo Internet para todo Colombia. Que todos los colombianos tengamos Internet es el mínimo acto de justicia social. Internet en las partes más alejadas, en las carreteras. Internet para la seguridad del campo y de las vías. Luis Pérez, presidente. Los colombianos hemos superado inundaciones, terremotos, pero lo que no hemos podido superar son los malos gobiernos que elegimos. No repitamos el error de votar por la continuidad de este mal gobierno, ni por un gobierno peor. Los colombianos hemos superado inundaciones, terremotos, pero lo que no hemos podido superar son los malos gobiernos que elegimos. No repitamos el error de votar por la continuidad de este mal gobierno, ni por un gobierno peor. Bienestar. Me conoces, mírame bien si sabes de mi padre, mi madre o mis abuelos. A continuación, Tuyo es mi corazón. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. Tuyo es mi corazón, oh sol de mi querer. Tuyo es todo mi ser. Mi amor, te consagré. Mi vida la embellece una esperanza azul. Mi vida tiene un cielo que me diste tú. Tuyo es mi corazón, oh sol de mi querer. Tuyo es todo mi ser, tuyo es mi bien. Y a todo el corazón te lo entregué. ¿Cómo amaneces, papá? Muy bien. ¿Y tú? Esther me contó que estuviste anoche de fiesta. En la casa de Diego. Hasta tardísimo. Pero te divertiste mucho, supongo. No tanto como hubiera querido. Estaba preocupado por ti. ¿Por mí? ¿Y eso? Yo sé que a ti no te gusta que hablemos de esto, pero quiero que me digas por qué saliste corriendo cuando el detective mencionó el pabellón psiquiátrico. Un pabellón psiquiátrico es una cosa